Pues buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Hermanos, ¿cuántos días falta para la Navidad? ¿Alguien está contando? Yo sí estoy contando. Faltan 21 días para la Navidad. O sea, faltan exactamente 3 semanas. Este año la Navidad cae en domingo. Y fíjate, a medida que continuamos esta temporada de Adviento, la iglesia nos presenta diferentes profecías del profeta Isaías sobre nuestro Señor Jesús. Específicamente en estas primeras 2 semanas de Adviento, la iglesia nos va guiando en esas profecías. Por eso vamos juntos a la primera lectura de hoy del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 10. Comenzamos con el versículo 1 que dice: en aquel día brotará un renuevo del tronco de Yesé, un vástago florecerá de su raíz. Vamos a detenernos ahí. A ver, la pregunta es, Yesé era el papá de un rey famoso. ¿Se acuerdan quién? Era el papá del rey David. Cuando el profeta escribe brotará un renuevo del tronco de Yesé, está diciendo que en el futuro van a ser un descendiente de rey David, que un futuro rey estará también dotado de dones excepcionales que lo van a equipar para gobernar. Y por eso dice en el siguiente versículo, versículo 2, sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. En otras palabras, el futuro Mesías será un descendiente de rey David, que él estará lleno del Espíritu Santo. Esta era una profecía de Jesús. Ahora, en este verso menciona 6 de los 7 de los dones del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo es la tradición que recibimos. A ver, repítanlos después de mí. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Muy bien, mira, vamos a enfocarnos en el primero de los dones, la sabiduría, y luego vamos a ir al último de los dones, ¿ok? A ver, ¿qué es la sabiduría? Mira, el catecismo define la sabiduría así, como un don espiritual que nos permite conocer el propósito y el plan de Dios. Pero déjenles doy una definición más sencilla, por favor repitan después de mí. La sabiduría es un don del Espíritu Santo, para tomar buenas decisiones. Esa es la sabiduría. O sea, la sabiduría ayuda a una persona a encontrar soluciones creativas a problemas y por lo tanto tomar buenas decisiones en esos problemas. O sea, la persona más sabia en la tierra es la persona que conoce más perfectamente también a Dios. Por ejemplo, ¿has conocido tú una persona que nunca tuvo una educación formal, sin embargo es muy sabia? ¿Sabes por qué? Porque realmente conocen a Dios. Quizás conocí esas viejitas que ni fueron a la primaria, pero tienen mucha sabiduría esas viejitas. ¿Sabes por qué? O viejitos también, porque conocen a Dios, y de Dios de ahí viene toda sabiduría. De hecho, la sabiduría te permite ver tus circunstancias a través de los ojos de Dios. La sabiduría te permite ver los propósitos de Dios en tus problemas. La sabiduría es la puerta a la armonía y la felicidad en tu hogar, en tu casa. La sabiduría es el puente entre la pobreza y la prosperidad. La sabiduría determina tu riqueza y tu éxito, y la sabiduría también determina tu salud. La sabiduría es el secreto de matrimonios felices, y la sabiduría es más poderosa que las armas de guerra. La sabiduría es la única arma que se necesita para ganar cualquier guerra. La sabiduría es la llave de oro que te ayuda a recuperarte de cualquier crisis en la vida. La sabiduría es un don de Papá Dios que Él desea dárselos a todos sus
hijos. Verdaderamente la sabiduría es un precioso tesoro, mucho mejor que las joyas y aún el dinero. Es por eso que la Biblia dice en Proverbios 4:7, adquiere la sabiduría, con toda tu fortuna, adquiérela. Mira, porque si puedes tener todo, pero si eres tonto, pues pierde todo. Pero si tienes sabiduría, vas a crecer y crecer en eso. A ver, todas las personas que desean más sabiduría en su vida, levanten la mano. ¿Quién desea más sabiduría? Y yo levanto 2 en esa. Muy bien. Pregunta, y ahora la pregunta es, ¿y qué hacemos para obtener más sabiduría? Mira, podemos simplemente ir a una tienda y comprarla, ¿sí o no? Pues claro que no. Fíjate, recibimos la sabiduría en primer lugar pidiéndosela a Dios en oración. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en la cara, se la concederá. A ver, hermanitos, pues vamos a hacer eso. Si quieren más sabiduría, repite conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, dame más sabiduría. dame más sabiduría. Amén. Amén. Ahora, hay otros medios también para crecer en sabiduría. Por ejemplo, guardando los mandamientos de Dios te va a dar sabiduría. Buscando sabios consejos de otras personas. Siendo amigo de gente sabia. Pero quizás la forma más importante para crecer en sabiduría es estudiando y obedeciendo la palabra de Dios, la Biblia. Otra pregunta, ¿y cómo sabes si realmente ya tienes la sabiduría? Y la respuesta se encuentra en el Salmo 111, versículo 10, que dice así, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Ya vieron? O sea, fíjate, la Biblia nos enseña que como cristianos nosotros estamos llamados a no tener miedo, a ser valientes. Sin embargo, el único temor legítimo para nosotros cristianos es el miedo de ofender a Dios, el temor del Señor. Por eso, si tienes temor del Señor, ya comenzaste a tener sabiduría. Se necesita el último don del Espíritu Santo para comenzar a tener el primer don del Espíritu Santo. Vamos a enfocarnos en este último don, el temor del Señor. O sea, el temor del Señor, ¿qué es? No crean que es teniéndole miedo a Dios como un monstruo, como una momia, como las momias de Guanajuato, algo feo, así. No, eso no es. El temor del Señor es el miedo de ofender a Dios porque lo amas. El temor del Señor es un respeto reverencial por Dios, porque Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. O sea, el temor del Señor, para ponérselas fácil, es tomando a Dios en serio. Eso es el comienzo de la sabiduría, ¿verdad? Y cuál fuera el sentimiento, y cómo se siente el sentimiento del temor del Señor. Por ejemplo, déjales explico. Imagínate que un día vayas manejando aquí en San Pedro tu golf cart y de repente ves que hay un retén de policías. Y ahí están pidiendo la licencia de manejar, el seguro, como de repente hacen aquí, pero te das cuenta que se te olvidó tu licencia de manejar en la casa. Y te recuerdas que la semana pasada se venció tu seguro del carrito y no lo has renovado. Y te pones a sudar. Y dices, y te pones el corazón un poquito, y te pones nervioso y empiezas, ¿verdad?, porque te da un poquito de miedo, porque a lo mejor te multan o quizá peor, a lo mejor te arrestan, no sé. O sea, la presencia de esos policías en ese retén produce en nosotros un saludable respeto por la ley. Y quizás hasta te da un poquito de temor por la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen miedo que te multen, algo así. O sea, tú estás tomando la autoridad de ese policía que él tiene bajo la ley con seriedad.
La estás tomando su autoridad en serio. Mira, lo mismo con Dios. Sabiendo que estamos y aún vivimos siempre en la presencia de Dios, debe de producir para nosotros un respeto por la ley de Dios. El problema es que luego hay muchas personas y aún muchos católicos que no respetan la ley de Dios. O sea, no tienen temor de Dios o sea, no tienen sabiduría tampoco. Si no tienen temor de Dios, pues menos tienen sabiduría. Y por eso no es una sorpresa cuando toman decisiones muy imprudentes en sus vidas. Decisiones que aún pueden destruir sus matrimonios, otras decisiones pues tontas por decir. Si en tu vida has tomado decisiones realmente medias tontas, que lastiman, entonces pregúntate, ¿busqué la sabiduría de Dios en esa decisión? ¿Tomé a Dios en serio en esa decisión? Y te vas a dar cuenta que normalmente no lo hiciste. El verdadero regalo quizá del temor de Dios es cuando reconoces la autoridad de Dios en todas las decisiones importantes de tu vida. Padres, si ustedes desean que sus hijos respeten su propia autoridad, entonces enséñeles a que respeten la autoridad de Dios. Porque si no respetan a Dios, les aseguro que tampoco van a respetar a la persona que se llama papá o mamá. Ahora, vamos a tomar todo esto que hemos aprendido y vamos a aplicarlo a el evangelio de hoy. Vamos al evangelio según San Mateo capítulo 3 y comenzamos en el versículo 1 al 2, que dice así: en aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse porque ya está cerca el reino de los cielos. A ver, vamos a detenernos ahí. Déjenles doy contexto histórico. Juan el Bautista era el hijo de Zacarías y de Santa Isabel. Si recuerdan, Santa Isabel era la prima de la Santísima Virgen María, nuestra madre. Y Zacarías era la esposa de Santa Isabel. Y Zacarías era un sacerdote levítico quien de repente se servía en el templo de Jerusalén. Ahora, Juan el Bautista, pues era el hijo del sacerdote levítico. Él también era un sacerdote levítico, porque en aquel entonces si eras hijo de un sacerdote ya eras automáticamente sacerdote de esa tribu de los levitas. Ahora, él debía de haber comenzado su ministerio en el templo de Jerusalén como más o menos a la edad de los 30 años. Pero aquí encontramos a Juan predicando en el desierto de Judea, cerca del río Jordán. O sea, él, en lugar de estar en Jerusalén, estaba predicando en el desierto. Eso nos enseña que Juan rechazó lo establecido, el sistema establecido en Jerusalén. Y Juan tenía un sermón muy cortito. Él siempre decía básicamente lo siguiente: a ver, repitan después, o sabes qué, mejor dile a la persona a tu lado: arrepiéntete porque ya está cerca el reino de los cielos. Le puedes decir a la persona a tu lado: arrepiéntete porque ya está cerca el reino de los cielos. Esa era la predicación de Juan, siempre es lo último, siempre predicaba eso. En otras palabras, dejen de pecar, cambien sus vidas, comiencen a obedecer a Dios y ya es hora de tomar a Dios en serio. Hermanos, eso es verdad. Y si lo hacen van a comenzar a crecer, ¿sabes qué? En sabiduría. Pero luego el versículo 7 dice: al ver que mucha gente venía con él. Pero luego dice el versículo 7, al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras. Ay, qué duro, ¿verdad? Qué duro. ¿Por qué les habló tan feo Juan el Bautista a los fariseos y eso? Y yo les propongo que ellos estaban más interesados en información que transformación. Fíjate, lo mismo pasa hoy, mucha gente. Hay mucha gente que le gusta venir a misa porque quieren un poco más de información, pero con que no lo vayas a retar a que haga un cambio, o sea, transformación.
Pero Juan era todo de cambiar y transformar los corazones. Por eso Juan le dice en Mateo 3:8, hagan ver con obras de su conversión y no se hagan ilusiones. Fíjate, hermanos, un buen fruto significa una persona que hace buenas obras. En sí mismo, una prueba visible de un verdadero arrepentimiento son las obras buenas. Y quiero enfocarme en esa virtud del arrepentimiento que predicaba tanto Juan. A ver, repitan después de mí, les voy a dar otra definición. A mí me gustan mucho las definiciones. Repitan después de mí, el arrepentimiento es cuando un pecador es interiormente humillado y exteriormente reformado. Ese es el arrepentimiento. O sea, consiste de dos partes: un cambio interior humillado y otro cambio exterior reformado. Ahora, en hebreo, el lenguaje de Jesús, la palabra arrepentimiento se pronuncia así: teshuva. ¿Lo pueden repetir después de mí? Teshuva. Teshuva. Hasta suena bonito, ¿verdad? Teshuva. Y teshuva literalmente significa darte la vuelta y regresarte en la dirección opuesta. Es mucho más que un cambio interior. Teshuva también exige un cambio exterior de comportamiento, evidencia de un verdadero arrepentimiento. O sea, no es suficiente solo dejar de pecar y sentir remordimiento. Hay que también hacer algo bueno, reformación exterior. Ahora, nomás para que también les diera un poco más de temor de Dios a estos fariseos, Juan les dijo en el versículo 10, todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Y mira, los fariseos se quedaron, Dios mío. Y luego Juan como que lo puso hasta más duro, versículo 12 dice, y les dio un símbolo interesante, dice, él tiene el beildo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. ¡Wow! O sea, yo creo que los fariseos dijeron, ay, le empezó a dar un poquito de temor de Dios. Pero fíjate el simbolismo que Juan usa. Él está describiendo a Jesús como alguien que tiene un beildo en su mano y separa el trigo de la paja. Vamos a explicar este simbolismo. El beildo es una herramienta usada por un agricultor para separar el trigo de la paja. Un agricultor tira con el beildo el grano hacia al aire, la levanta con esto y la tira hacia el aire. Y el aire luego se lleva la paja, mientras que el trigo se cae al piso, al granero. Y el trigo luego es recogido y puesto en el granero. Y la paja, dice que la paja luego se la llevan y la queman. Y Juan agrega al fuego que no se extingue. ¡Wow! Hasta que les daban, a lo mejor está templando esos fariseos. Pero mira, vamos a definir este simbolismo. El trigo son aquellos que se arrepienten y producen buen fruto. O sea, el trigo espero ustedes, hermanos, ustedes son el trigo. La paja son aquellos que no se arrepienten y sienten un fuego que luego no se extingue. Eso es lo que dice Juan. Y el separar el trigo de la paja con el beildo, pues es un juicio de Dios, ¿verdad? Entre los buenos y los malos. Y su granero es, pues, el reino de Dios. O sea, que es símbolo también de la iglesia. Este es un granero, este es por decirle el granero de Dios aquí. Y el mensaje de Juan era fácil con este simbolismo. Dejen de pecar, cambien sus vidas porque el rey está cerca y trae consigo un juicio para los impios, pero recompensa increíble para los justos. En otras palabras, ya es hora de tomar a Dios en serio. A ver, hazme un favor, dile a la persona a tu lado una última vez. Ya es hora de tomar a Dios en serio. ¿Le puedes decir así? Hermanitos, ya es hora de tomar a Dios en serio. Hermanos, tenemos 21 días para prepararnos.
Este Adviento, mi oración para ti es que tomes la autoridad de Dios en serio y que experimentes el don del Espíritu Santo llamado el temor de Dios, y que Jesucristo te encuentre digno de ser reunido en su granero, y que entiendas que la verdadera sabiduría quizá comienza para ti en este momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.